Hola a todos, bienvenidos a una nueva sesión de redes de radiofrecuencia y en esta ocasión vamos a hablar de osciladores. Ya como un tema previo se han visto los osciladores, pero en este tema vamos a ver amplificadores de altas frecuencias. Dado que la definición de oscilador, que es un circuito que presenta perturbaciones eléctricas en amplitud en periodos tiempos regulares y pueden ser tanto discretos como analógicos. En especial para la radiofrecuencia y para esta sesión vamos a hablar sobre los osciladores analógicos, pues obviamente que como lo dice acá tienen un comportamiento sinusoidal o son señales generadas de forma suave, y esto se utiliza mucho para los transmisores y receptores para obtener tanto frecuencias de portadora de sincronismo o frecuencias de receptoras. En todo el sistema de comunicaciones los osciladores se utilizan para transportar señales de información especialmente. Aquí vale la pena aclarar que esta información pues es todo los datos o los contenidos de voz, audio, video y de alguna manera pues los datos digitales. Y en especial pues para la parte continua o analógica, cuando hacemos una traslación de frecuencia hacia la de un oscilador local, pues esto lo llamamos modular. Cuando hacemos el traslado de una frecuencia modular a una intermedia se llama mezclar, y cuando volvemos a llevar este tipo de señales a su estado original, pues entonces a esto lo denominamos demodular. Los osciladores sinusoidales o sinusoidales generalmente están hechos de un elemento activo y en especialmente de transistores, que para su caso pues el proceso contrario a los amplificadores lineales, lo que se busca es que sean inestables, y como puede que sean o no, pues hay que garantizarles un camino de realimentación en fase de tal manera que me garanticen una serie de realimentaciones para que pues tengamos la posibilidad de generar pues una cantidad de señales aleatorias que después iremos seleccionando por el camino. Generalmente es un circuito realimentado, que ya lo vamos a ver, que tiene una red de H1, que es una red de filtrado, el cual selecciona la frecuencia. El bloque, otro bloque que generalmente es el de realimentación, que estabiliza y limita la amplitud del oscilador, pues dado que si le hacemos una realimentación positiva pues crecería hasta saturarse y obviamente no sería conveniente para generar una señal que es la que requerimos. Entonces aquí tenemos el modelo general de un oscilador, donde aquí tenemos una cantidad de señales que la llamamos B sub I, tenemos una suma, tenemos un amplificador, tenemos un filtro pasabandas, aquí hay que mejorar esto, el que lleva la estaca y acá no, y un circuito de realimentación, como lo dice acá, que me estabiliza y me limita la amplitud del oscilador. Entonces este es el modelo general, y pues obviamente nosotros si traducimos esto a una función de transferencia de Laplace, pues simplemente tenemos que el voltaje de salida es igual a la ganancia en lazo abierto más la ganancia en lazo cerrado, y la ganancia en lazo abierto es B sub I, pero ese ya en el terreno de Laplace por A por H1 de S, perdón, más B sub S, que es aquí vamos a corregirle, que es la ganancia en lazo cerrado por H2 más A por H1. Entonces ahí volvemos, y ahí tenemos nuestra ecuación completa para poder generar nuestra función de transferencia. Esta función de transferencia se extrae pues de acá, que sería B sub 0 S,
Pues aquí podríamos ser factor de 1. Esto lo pasamos hacia acá, menos H2 A H1. Entonces ahí tenemos esta parte. Y esto sería igual a B sub I a H1. Entonces, pues, nuestra función de transferencia sería B la salida sobre la entrada igual a H1 sobre 1 menos A sub C de S, donde A sub C de S pues simplemente es H2 a H1. Y nuestra función de transferencia completa nos quedaría de la siguiente manera. Pues donde aquí tenemos nuestra ganancia en lazo abierto, ganancia en lazo cerrado, 1 menos la ganancia en lazo cerrado. Y la función anterior muestra cómo es nuestras dos ganancias, la de lazo abierto y la de lazo cerrado. Y hay una característica para la ganancia de lazo cerrado, en la cual generalmente lo que necesitamos es generar por lo menos un polo para poder generar algún tipo de oscilaciones y sobre todo que esté ubicado en el eje imaginario. Pero ya dadas las condiciones generales y para los procesos de oscilación, entonces vemos que lo más seguro es tener un 0 y dos polos. Y podemos generarlo a través de esta ecuación generalizada o de esta y dos polos y su 0. Entonces con esto nosotros podemos generar completamente pues nuestras señales de oscilación, pues obedeciendo a estas dos funciones que nos permiten tener ese tipo de señales. Y hay un criterio de Barkhausen que creó para poder pues minimizar un poco el análisis y encontró que la ganancia en lazo cerrado A sub C de S pues debía tener una característica que debe ser igual a 1. Eso pues siendo una señal pues compleja, entonces simplemente la parte real debe ser igual a 1 y la parte imaginaria debe ser igual a 0. Esto indica que si tenemos estas condiciones, pues la ganancia va a crecer de una manera pues exponencial y pues la red H2 pues nos ayuda a estabilizar y llegar a un punto hasta que se ubique por ejemplo en los ejes imaginarios y nos permita tener una oscilación pura. La señal reglamentada debe estar en fase a la entrada del sumador y esto nos garantiza pues obviamente que la señal sea creciente y obviamente si tenemos aparentemente un 0 en el denominador pues obviamente esto se nos dispararía, pero como tenemos la red de estabilización y control pues entonces eso nos permite pues en algún momento estabilizar esa amplitud de esa señal. Por eso además junto con H1 pues no se elige la frecuencia que nosotros queremos a la salida y que generalmente la vamos a llamar F sub 0 o la frecuencia de oscilación de nuestro elemento de radiofrecuencia. Y una de las cosas también que me garantiza esto pues es que hay que tratar de que el Q pues tienda a infinito para la red 2, dado que necesitamos que haya una señal en función a la frecuencia de la siguiente manera. Vamos a hacerle aquí un pequeño dibujo y vamos a mostrar que generalmente si aquí tenemos frecuencia y aquí tenemos el argumento,
pues simplemente lo que buscamos es que venga una señal de esta manera y de cualquier forma este cambio de fase pues sea lo más verticalmente posible, y donde aquí pues obviamente vamos a tener nuestra frecuencia de oscilación. Entonces aquí hay una parte importante que hay que tener en cuenta, que estos cambios de fase pues no los garantiza un Q bien alto. Y entonces pues aquí tenemos, y nosotros pues miramos acá, entonces aquí pues podemos tener una pendiente. Entonces esta variación, esta pendiente pues simplemente será pues la variación delta de F pues obviamente sobre nuestra frecuencia de oscilación. Entonces esta pendiente pues nos ayuda muchísimo a poder nosotros calcular cuál es la estabilidad de nuestra F sub 0. Entre la pendiente pues sea más vertical, pues obviamente vamos a tener pues una estabilidad en frecuencia mucho más alta y vamos a tener unos niveles de señales sinusoidales puros. Las expresiones que modelan nuestros osciladores, generalmente en un plano complejo, podemos ver nuestros polos y nuestro cero, en el cual si hacen un recorrido inicial, pues llegará un momento en que comienzan las oscilaciones y decrecen hasta desaparecer. Esto no sería un modelo típico ideal para estos osciladores, pero el que sí nos presta bastantes beneficios es cuando nosotros tenemos dos polos imaginarios en el semiplano derecho del diagrama complejo, y vemos que estos polos pues van recorriendo hasta que se posicionan acá en la parte imaginaria. ¿Esto qué significa? Que mientras que hacen este recorrido hacia el plano imaginario o la vertical del imaginario, entonces es cuando se estabiliza la ganancia, como la vemos acá, pues aquí ya nos seguiría una amplitud constante, y entonces es cuando nosotros tenemos los polos acá en nuestro eje imaginario y que sean conjugados. Y esto obedece a las expresiones que nosotros siempre hemos mantenido, como es esta ganancia en lazo cerrado, en la cual tenemos nuestros dos polos y nuestro cero. Entonces, de igual manera para esta expresión, que son prácticamente equivalentes. Con esto pues hay unos modelos de osciladores que se llaman osciladores tipo LC, pues en las cuales nos garantizan pues las oscilaciones de acuerdo a la última expresión del diagrama complejo, en la cual pues también cumple los criterios de Barkhausen, y entonces estos modelos se nos convierten en una manera sencilla de diseñar e implementar. Entonces, como vemos acá, nosotros podemos tener un diagrama de un oscilador simplemente con un amplificador y con unos elementos de realimentación en los cuales nos garanticen esos dos polos y ese cero. Y obviamente vamos a tener el voltaje o la señal o la onda de salida pues de una forma senoidal. Esto siempre y cuando pues se cumpla esto y tengamos por ejemplo nuestro diagrama o nuestro modelo de admitancias, pues en la cual nosotros le colocamos el Z1, el Z2 que va a la salida y el Z3 pues que es el camino de realimentación. Entonces pues nosotros vemos acá que estos dos me forman una Y1 completa, que pues es igual a 1 sobre Z1, y de la misma manera nosotros tenemos acá esta parte acá a la salida, pues que con el Y0 y el Z pues nos convierte en una Y sub 2 o una Z sub 2, de acuerdo a cómo hagamos nuestro análisis circuital o de redes. Entonces con estos elementos pues nosotros podemos garantizar que nuestros osciladores tengan unas oscilaciones de acuerdo a nuestro criterio y obviamente a nuestro diseño que requeramos de una onda senoidal. A continuación vamos a mostrar unos osciladores pues de acuerdo a unos personajes que crearon estos modelos, que es el oscilador Colpitts, en la cual pues simplemente estos elementos Z1, Z2 y Z3 pues deben de combinarse de acuerdo a esta estructura. Tenemos nuestro elemento activo, tenemos nuestro elemento de realimentación que es X3, X1
y X2, que equivalen a sus impedancias, porque no es, solamente son reactivos, y con esto pues nosotros podemos garantizar esas oscilaciones, haciendo pues el desarrollo y la equivalencia. Pues aquí tenemos por ejemplo un BJT simplemente en su modo dinámico, dado que pues directamente esto no va a ser un corto, generalmente por acá va a ir a un condensador, pues que en la práctica de RF pues se me convierte más o menos así en un corto. Y obviamente los modelos ya para poderlos implementar pues deben de tener sus famosas LRFC o bobinas de choque, pues aquí sus elementos de polarización, y obviamente debemos de conectarlo a una fuente de alimentación BCC, y de igual manera pues aquí en la parte de la base pues también tenemos que garantizarles pues una corriente que le entre aquí a la base. Pues obviamente estos son los puntos de polarización, y con ello pues nosotros podríamos implementar. También hay que tener de acuerdo que estos señores acá, de acuerdo a lo que tenemos implementado, pues viene la carga, que generalmente es una terminación, puede ser de 50, 75 o de acuerdo al estándar que estemos manejando. Entonces con esto completamos el modelo de Colpitts, y simplemente nuestras expresiones, pues la frecuencia de oscilación pues va a ser igual a 1 sobre LC, donde C pues es simplemente es como si hiciéramos un tratamiento en serie, dado que acá en la base la base emisor generalmente se considera como un circuito abierto. Entonces por eso aquí prácticamente tenemos nuestros dos elementos en serie, y obviamente pues el Q es una expresión más generalizada para poder obtener una resonancia y una frecuencia de oscilación pues de una manera no tan pues alterada, en el sentido en que su estabilidad va a ser plena a la frecuencia que tenemos, aun cuando esto no siempre ocurre, dado que el transistor tiene otras variables de variación en su frecuencia, como es pues el elemento interno que estemos manejando, la temperatura y otros elementos adicionales, como puede ser también la misma fuente de alimentación. No hay que olvidar que estos elementos de oscilación, generalmente la señal que nosotros siempre hemos visto acá, BSUI, no se les olvide que es una señal de ruido, que ya puede ser ya sea por la activación de la fuente DC o por cualquier otra perturbación, que generalmente a través de la temperatura se generan componentes en todos los rangos de la frecuencia. Hay otro modelo que es el modelo Hartley, que es muy parecido al Colpitts, que también utiliza el mismo modelo LC. Lo único que cambia pues es el intercambio de las bobinas, que ahora los dos elementos van a ser inductivos y el elemento de realimentación va a ser capacitivo. De igual manera pues aquí tenemos el modelo ya con un BJT en la parte dinámica, y nuestros parámetros para poderlos evaluar y diseñar pues es de la misma manera. Nuestra frecuencia es igual a 1 sobre la raíz de LC, y ahora LC pues simplemente son las que están aquí, como la vemos, están prácticamente en serie, y ahí podemos obtener pues nuestra inductancia, perdón, aquí es una inductancia, la L total, esta L que está acá, y pues nuestro Q, pues vamos a obtener un Q generalizado para este circuito de Hartley. También se van mejorando cada uno de estos osciladores para poder obtener unas características mejoradas, como es el estilo CLAP, en la cual pues es una variación del Colpitts, como vemos acá, vea, si no tuviéramos sino estos tres, y obviamente aquí el elemento que interfiere pues es el C3. ¿Por qué hacemos esto? Simplemente para evitar las componentes capacitivas hacia acá y hacia acá, que son las que perjudican o las que desvían un poco la frecuencia de la central que se diseña, pues es que esto también tiene elementos capacitivos. Pero si nosotros hacemos crecer estos dos valores, porque como nuestra ecuación es que la frecuencia pues es igual a 1 sobre la raíz de LC, pues si hacemos crecer estos dos,
pues obviamente los efectos que tenemos aquí a la entrada de estos capacitores van a ser menores, pero esta bobina pues va a ser mucho más pequeña. Para no hacerla tan pequeña, simplemente le colocamos un condensador en serie, pues el cual eleva también el valor de la bobina. Y obviamente esto nos ayuda para que no nos perjudique ahora pues los elementos inductivos que tienen cada uno de estos conductores que tenemos acá. Entonces con eso pues vamos mejorando muchísimo la estabilidad y vamos mejorando pues la construcción de cada uno de los diferentes osciladores. Entonces aquí tenemos pues nuestros elementos que conjugan estos elementos aditivos para nuestro oscilador clap, donde la frecuencia de resonancia es igual a 1 sobre la raíz de LC, y donde pues vamos a obtener que nuestra capacitancia completa pues va a ser 1 sobre C1 más 1 sobre C2 más 1 sobre C3, y ahí obtendremos pues ya nuestro otro tipo de elementos de oscilación para este caso. Los elementos de parámetros concentrados o dispositivos pasivos que les colocamos aquí a los osciladores, como son los inductores y los capacitores, generalmente sus rangos de trabajo pues están por debajo del gigahertz. En algunos casos, y con materiales altamente elaborados, podemos pasar un poco a algunos gigahertz. Ya para las frecuencias de microondas, pues podríamos cambiar estos elementos por cavidades que se construyen en los mismos substratos y que nos dan unas altas prestaciones para este tipo de comportamientos reactivos que se necesitan para los osciladores. Pues también el elemento activo también puede ser reemplazado para cuando necesitemos altas potencias o de alguna manera algunas prestaciones como estabilidad, como rangos de frecuencia, que generalmente son los tubos de vacío que todavía se emplean para este tipo de osciladores, donde se requieran altas estabilidades y potencias muy altas, y frecuencias pues de igual manera. Entonces vamos a continuar viendo los osciladores que trabajan en radiofrecuencia, en frecuencias medias, y uno de ellos son los osciladores de cristal, en la cual pues también es un modelo LC, en la cual el cristal o el cristal de cuarzo controla la frecuencia. También hay diversos materiales en la construcción de este elemento, pues como vemos ahí, no solamente el cuarzo, sino otros elementos como la sal de Rochelle, y así sucesivamente, como nosotros veremos acá, otros conceptos aquí de cristales como tartarato de sodio, y así sucesivamente hasta llegar a la ADP, pues que son elementos ya más elaborados, donde nos permiten tener pues unas oscilaciones mucho más altas. La característica principal de estos elementos es un efecto llamado piezoeléctrico, el cual consiste en que si se le aplica una diferencia o un campo eléctrico en las paredes, pues se deforma, y estas deformaciones generalmente se convierten en vibraciones mecánicas, y viceversa. Si le coloco o si se le hacen deformaciones, aparecen campos eléctricos en sus paredes. Estas deformaciones hacen que se presenten frecuencias mecánicas con un factor Q muy elevado, y eso es algo que se necesita bastante en este tipo de elementos o de bloques de radiofrecuencia, puesto que tienen muy pequeñas pérdidas en la fricción, y esto nos permite tener frecuencias de oscilaciones pues muy estables o sin mucha desviación en su frecuencia de trabajo. Generalmente el modelo que vemos acá del cristal pues es un modelo circuital, pues este es el comportamiento. Vamos a tener un elemento inductivo, un elemento capacitivo y un elemento resistivo, y los elementos que colocamos acá, los electrodos que sostienen, pues vamos a obtener una capacidad en paralelo. Pues dada la construcción de estos elementos, sus frecuencias de trabajo no son muy altas, dado que el grosor que tenemos acá, este grosor o esta altura, pues generalmente es inversamente proporcional a la frecuencia. ¿Eso qué significa? Que entre más delgado, pues más altas frecuencias,
y obviamente va a tener unos límites, pues dado que si se le hace por ejemplo un estrés mecánico, pues si es tan delgado pues llega a romperse. Por eso los cristales generalmente trabajan cercano a los cientos de megahertz, y quizás con una electrónica muy bien elaborada pues se ha podido lograr construir cristales, osciladores con cristales a unas frecuencias pues que determinan de acuerdo a su orden, que desde el fundamental, que es el que se habla acá, hasta pues el décimo orden podríamos obtener unas frecuencias mucho más elevadas. Entonces también la relación mecánica y la relación eléctrica de los cuarzos o los cristales generalmente le representa la masa vibrante del cristal, y C representa la electricidad del cuarzo, y E representa las pérdidas que ocurren dentro del cristal. Entonces ya con este elemento pues nosotros podemos hacer todo un análisis circuital, y simplemente pues si lo hacemos por teoría de circuitos o por algún tratamiento especial como Laplace, que pues en este caso nos queda más sencillo, simplemente la impedancia, la admitancia que nosotros vemos ahí, aquí para allá, realmente va a ser igual a SCP más, como estamos hablando de admitancia, S es 1 sobre S sub L, 1 sobre S sub C más R. Entonces, arreglando términos, pues vemos que podemos reorganizar nuestra ecuación y obtenemos, pues fíjense, una ecuación acá de segundo orden, tanto en el numerador como en el denominador, y esto nos permite tener dos elementos fundamentales, uno de antirresonancia y uno de resonancia, pues como todos conocemos en el tratamiento de este tipo de ecuaciones complejas o de Laplace. Generalmente lo que nosotros vamos a ver es que la frecuencia en serie al cuadrado, que es esta, la del denominador, que es el elemento independiente, que va a ser igual a 1 sobre LCS, y la frecuencia en paralelo pues también va a ser el elemento independiente que está aquí en el numerador, y es 1 sobre LCP más 1 sobre, aquí me falta una L sobre CS. Entonces, arreglando términos, pues simplemente también la podemos dar en función de la frecuencia de resonancia en serie sobre CS sobre CP más 1 sobre L por CS. Entonces con esto pues obtenemos nuestros dos elementos de resonancia, aun cuando uno pues es en paralelo y la otra en serie. Dada la expresión del cristal de las admitancias o reactancias, de las admitancias o las impedancias, pues como vimos esta parte resistiva es muy pequeña, entonces nosotros podíamos hacer un mapa de las reactancias pues para poder determinar las diferentes zonas de acuerdo a estas expresiones. Entonces este es nuestro diagrama, y aquí tenemos nuestra reactancia que se ve desde los nodos del cristal, en la cual pues tenemos zonas capacitivas en las cuales corresponden a las que están entre 0 y Fs infinito, valga las extensiones que se hacen acá. Y el elemento o el comportamiento inductivo se presenta pues entre las frecuencias de resonancia en serie y en paralelo. Entonces también tenemos nuestras frecuencias de resonancia, serie y paralelo, en la cual pues es el comportamiento del cristal, y lo podemos utilizar en cualquier rango de trabajo que tenemos acá con referente a la frecuencia, y que se utiliza en muchas ocasiones, vamos a ver más adelante. Peirce desarrolló el modelo con cristales y utilizó pues los modelos Colpitts, pues en la cual pues aquí mire que nosotros reemplazamos un cristal por la bobina, o la bobina por un cristal, y donde este cristal pues debe tener un comportamiento inductivo, y simplemente pues utilizamos las expresiones de cada uno de los diferentes parámetros que tienen estos osciladores, como es la frecuencia
el capacitor equivalente y el factor de calidad. Entonces este cristal, pues dado que la frecuencia de resonancia pues es igual a la raíz de 1 sobre LC, pues entonces valga la expresión de que se puede evaluar la reactancia del elemento del cristal, pues para poderla incluir dentro del sistema de oscilación. También tenemos un modelo Hartley, que es un poco más elaborado, en el cual nosotros tenemos acá pues un tanque a la salida y obviamente complementamos con un inductor hecho con cristal y utilizamos la capacitancia entre el drain y gate, pues obviamente para completar nuestro esquema de reactancias que tenemos para nuestros osciladores de este tipo. No se les olvide que este elemento pues simplemente se hace como un elemento también inductivo, que a la final este paralelo pues es un elemento inductivo para que junto con el oscilador, con el cristal, se complete pues la pareja de inductores. Y obviamente pues vamos a tener acá, con la participación del capacitor de drain source, pues a completar el parámetro completo de nuestro capacitor e inductores para completar nuestro oscilador Hartley, pues a partir de un cristal. El tanque inductivo además, como ven, es ajustable y también permite pues eliminar los armónicos que estén pues alrededor de la frecuencia, dado que este tanque pues me permite hacer ese proceso, ya que es un pasabandas. Y pues el capacitor me complementa todo el modelo de Hartley. Otro tipo de oscilador son los osciladores variables, y en este caso pues el más utilizado y el más recurrente en comunicaciones, que son los osciladores controlados por voltaje, ya que un oscilador controlado por voltaje pues permite tener varias frecuencias a la salida y obviamente bajo un control pues uno puede hacer esas variaciones de frecuencia, y en especial pues la mayoría de veces es por una variación de voltaje. Entonces la frecuencia de un oscilador variable pues tiene una frecuencia natural, un delta de F, que este delta de F depende del voltaje de control que tenga el VCO, y esta constante pues es obviamente la función que tenga ese dispositivo, la función de transferencia, que es una constante. Esta frecuencia natural se tiene que es la frecuencia libre de oscilación. ¿Eso qué significa? Que es, pues al no estar conectado, al ser el voltaje cero, pues tenemos la frecuencia del oscilador comúnmente. Para esto se utiliza un elemento o elementos adicionales para poder hacer una variación, ya sean a veces mecánicos, cambios mecánicos, que son pues los cambios de placas, por ejemplo en un condensador, o el cambio de áreas que involucran a la capacitancia, o el núcleo de un inductor pues que también cambia, ya sea introduciéndolo o sacándolo de alguna manera. Pero generalmente ya ha tomado fuerza son los elementos que son controlados por voltaje, como son los diodos varicaps, o diodos que tienen una capacitancia y varían pues de acuerdo a una polarización que se le hace inversa, y la cual pues cambia su capacitancia, que es el objetivo fundamental. También es de aclarar que esa característica la tienen algunos transistores, y en especialmente los FETs, pero pues ya hay diodos especializados para este trabajo, entonces generalmente se utilizan varicaps. Y las capacitancias pues obviamente varían por ejemplo, varían en el diodo pues de acuerdo a la unión NP que tenga estos diodos, y en la cual pues ya sabemos que hay cargas que
se acumulan en los extremos de signos contrarios, y a esta separación es lo que se le denomina pues la zona de exclusión. Y claro, si yo aplico un voltaje más alto o más bajo, pues esa zona de exclusión pues varía su tamaño, y el ancho de esa zona pues es proporcional, pues lo que habíamos hoy hablado, pues a la tensión aplicada en los extremos. El diodo varicap también obedece a esta expresión. Esta expresión tiene que ver con el área pues de esa juntura. E pues es la permitividad del dieléctrico en ese caso, y L pues es el ancho que va a tener esa zona de exclusión, y obviamente A es el área pues efectiva que hemos comentado ahí, y eso nos proporciona la capacitancia que tiene este elemento. Ya en la práctica vemos acá que este es un modelo Colpitts y con una pequeña variación para llevarlo hacia un sistema de oscilación clap, y fíjense que un elemento de estos lo vamos a hacer variar. ¿Y este elemento cómo varía? Pues simplemente nosotros vemos aquí a este lado pues este elemento ya en su forma o en su estructura circuital, en la cual pues está compuesto de un diodo varicap polarizado inversamente, y los demás elementos son elementos que lo acompañan para poder pues acomodar todos los elementos en la parte eléctrica. Por ejemplo, aquí tenemos la bobina de choque, que pues si es un oscilador que no se nos venga la señal para este lado, simplemente como son frecuencias altas pues la bobina se abre, y si llega a pasar algo pues aquí el condensador pues acaba de rematar ese camino hacia el loop ya de RF, y entonces este es el control de voltaje que nosotros vamos a tener, y en la cual pues hace que este señor tenga un cambio. El C sub S pues se utiliza para hacerle un ajuste a este varicap y ponerlo en el punto pues de equilibrio que se requiera. Entonces estos dos bornes pues simplemente son los que tenemos acá, y con esto pues nosotros completaríamos un oscilador controlado por voltaje. Generalmente estos diodos pues son de capacitancia variable, y nosotros podemos ver aquí su estructura, y generalmente para ampliar ese rango de capacitancias pues como vemos acá en el BB814 este varicap, pues simplemente son dos diodos contrapuestos, y obviamente pues tenemos aquí nuestros dos bornes, y acá pues tendríamos nuestro voltaje de control. Entonces con esto pues vemos acá que generalmente ya vienen pues encapsulados, y pues trabajan a frecuencias como vemos altas, que pueden ser para FM radio, lo más común, y viene pues en tipo de chip monolítico. Siguiendo ya con las características propias de eléctricas del diodo varicap, pues tenemos aquí los voltajes que se le pueden aplicar, las temperaturas, y donde tenemos pues que las corrientes pueden ir desde 20 hasta 200 miliamperios de acuerdo pues al control que le tengamos a este elemento. Y fíjense que aquí el mismo fabricante nos dice que hay dos voltajes de control que puede ir de 2 a 8 voltios, y entonces vamos a tener unas capacitancias pues de acuerdo a esto, pues vamos a tener unas varianzas, una variación de 43, 44, 46 picofaradios hasta 19, 20.8 y 22. Estoy hablando del valor mínimo, del valor medio y del valor máximo que puede tener estas capacitancias. Y el radio de capacitancias, pues como nosotros podemos ver acá, pues es la relación entre el máximo y el mínimo, y generalmente está alrededor de 2 como vemos acá. Y pues aquí hay otros parámetros adicionales que nos permiten pues terminar, por ejemplo, para hacer los diferentes tipos de acoples que se requieren. También hay otros valores adicionales que son de interés. Pues aquí nos dicen, por ejemplo, las gráficas cómo varían las capacitancias pues de acuerdo al voltaje de control. Y vemos acá que tenemos
01, 02, 03, que sería acá, pues estaríamos hablando de un diodo de germanio, y vemos que van hasta 20 voltios, por ejemplo este tipo. Entonces podríamos hacer una variación, y entonces puede, mire, inclusive puede a extremos, puede cambiar desde aproximadamente 70 hasta cerca de 10 picofaradios, y entonces pues ahí tenemos nuestros valores, y aquí tenemos pues el radio de variación entre los máximos y los mínimos de acuerdo a lo que hemos visto anteriormente. También ya mirando aquí un dispositivo de radiofrecuencia VCO, que es con esta referencia, pues aquí podemos mirar que tiene unas frecuencias mínimas, una frecuencia baja y una frecuencia alta, pues que puede llegar pues de 4000, por ejemplo aquí nos habla de 4100 hasta 4300. Entonces pues aquí nos dicen pues cuál es el voltaje de sintonía, pues que va desde 0.5 hasta 4,5 voltios, y pues los voltajes de alimentación pueden ir hasta 5.25 voltios. Potencias de salida, puede tener una salida hasta de 5 dBm. Esto es importante, la supresión de los armónicos, fíjense que está en menos 15 con respecto a se habla la portadora o a la frecuencia que tiene el oscilador, perdón. Y así sucesivamente. Aquí tenemos por ejemplo el pushing, que es un parámetro importante, que es cómo varía la frecuencia con respecto a la fuente de alimentación. Entonces aquí nos dice pues que 6 MHz por voltio, y también nos dan pues el ruido de fase, que puede llegar hasta 8 MHz, y aquí también la sensitividad que tiene para la sintonía, que es de 100 MHz por voltio, y nos dan pues lo típico, el ruido de fase para dos frecuencias, la impedancia de carga, que generalmente ya está listo y acoplado para 50 ohmios, la capacitancia de entradas, y aquí pues obviamente nos dan otros valores. Generalmente, por ejemplo, este pooling significa que cómo la carga puede interferir en las variaciones de la frecuencia, o puede ingresar el ruido, cómo puede ingresar ruido a través pues de las variaciones de esta terminación. Generalmente son los que se colocan acá. Entonces dado que por ejemplo son 50 ohmios, pues a la cual está diseñado este dispositivo. Aquí vamos a mirar los elementos activos que se utilizan para RF y microondas y darle algunas características. Por ejemplo, aquí tenemos los diodos GUN, que va de 6 hasta 150 GHz. Esto pues buscando en las últimas referencias de los máximos valores posibles para las transiciones u oscilaciones que se pueden generar a partir de estos diodos. Pues es de potencias bajas, pues el ruido térmico es bajo, es interesante, y el ruido 1 sobre RF también es bajo. Y el diodo IMPAD, pues que puede llegar a traer hasta 120, pues tiene una potencia alta, y esa es una de las características fundamentales, pero también crece el ruido, entonces también tiene algún costo. Los transistores BJT, que llegan hasta 7 GHz, que tienen una potencia alta y obviamente un ruido térmico muy bajo, y también el ruido 1 sobre RF, lo que casi el transistor tipo FET pues no lo tiene, pero pues su rango de frecuencias de trabajo es mucho más alta, pues trabaja potencias medias, y su ruido térmico pues es alto también, y el ruido 1 sobre RF es medio. Y aquí pues estamos los elementos que le llamamos como tubos de vacío, que por ejemplo es el triodo, que trabaja de 0 a 6, pero tiene una característica, que su potencia es bien alta y pues no son complicados de conseguir. Tienen un ruido térmico alto, un ruido de 1 sobre RF también alto. Y últimamente los TWT, o tubos de onda progresiva, y en especialmente los girotrons, pues han tenido algunos avances últimamente fuertes, que inclusive comercialmente se consiguen hasta 120 gigas,
Y obviamente en los laboratorios también se ha trabajado hasta 460, donde pues la potencia es alta, el ruido térmico es muy bajo y el ruido 1 sobre F también es bajo. Y por último, el magnetrón, pues que es otro elemento de muy alta potencia, pues que se consiguen hasta 7 GHz. Es de aclarar que acá en este pues hay unos artículos ya en investigaciones en la cual pues se ha probado, pero aun cuando son documentos ya referenciados, son artículos internacionales publicados en revistas reconocidas, pero nos hablan de que pueden llegar hasta 1400 o 1.4 o 1400, si hablemos 1400 gigahertz. Entonces ya estamos hablando de frecuencias mayores. Entonces por ahí va la cosa. Para esto, para los elementos activos que se utilizan en la parte de los osciladores de cualquier tipo. Y también hay que aclarar que para los elementos pasivos que se utilizan, como son todos los modelos LC, o sea, capacitivos e inductivos, pues generalmente lo que nosotros podemos hablar de las redes, generalmente pues ya sabemos que son los elementos discretos como bobinas y condensadores que realmente conocemos. También lo hay en impresos, en integrados, y obviamente el último elemento que hemos visto, que es el varactor, que es otro elemento que se incluye aquí en los elementos pasivos que nos ayudan a colocar pues este elemento dentro de un oscilador. Obvio, es controlado por un voltaje de control, y aun cuando el diodo es un elemento activo, pero se utiliza pues como elemento pasivo con su capacitancia. También existen las líneas en los sustratos, en las cuales pues obviamente nosotros podemos crear también estos tipos de sistemas de resonancias o sistemas de acoples, pues en las cuales generalmente hay líneas o placas en las cuales tenemos las microstrip, las coplanares, las slot line, las thin line y las triplacas. Entonces hay varios tipos de sustratos que también nos permiten hacer ese tipo de filtros o acoples, y inclusive van integrados ahí con los elementos activos. Y también las líneas de transmisión, como son los cables coaxiales, pues nos permiten de alguna manera también hacer algún tipo de redes resonantes o de redes de acoples. Y por último hay unos elementos ya para microondas, que son las cavidades, en las cuales pues existen las cavidades metálicas y eléctricas, y hay unas especiales que ustedes las irán a ver en el transcurso, como son las jigs, pues las que ya hemos visto, las de cuarzo o las de cristal, y otras como son los tipo SAW, que son un tipo de cavidades pues que se han creado para muy altas frecuencias. Y con esto pues terminamos ya el tema teórico sobre los osciladores.